Bien, el siguiente paso en el modelo de Ramsey es plantearnos el equilibrio. El equilibrio. Las familias y las empresas se encuentran en el mercado y se produce el equilibrio en el mercado de factores, donde la productividad marginal del trabajo es igual a W y la productividad marginal del capital es igual a R más D. El equilibrio en el mercado de bienes se da, bueno, que los precios eran igual a 1, y lo que vamos a tener es que en el mercado financiero, con una economía cerrada y sin gobierno, vamos a tener que B, ¿no? Y un único activo, B, va a ser igual a K. El tipo de interés, R, se ajusta para que B sea igual a K, ¿no? Podemos reemplazar y obtener que B punto va a ser igual a W más RB menos C menos NB. Reemplazamos W por la productividad marginal del trabajo y R por R más D, ¿no? Entonces tenemos, reemplazamos W acá por la productividad marginal del trabajo, y acá abajo reemplazamos con R más D. Bien, y finalmente obtenemos esta función que es esta ecuación del comportamiento dinámico del stock del capital por persona. Es una función que nos queda en función de la cantidad producida, del consumo y de la depreciación. Es idéntica a la que teníamos en el modelo Solow-Swan, pero introducir las familias productoras y los mercados no altera esencialmente el análisis de lo que habíamos visto antes. En el equilibrio, entonces, vamos a tener estas tres ecuaciones: la ecuación del movimiento del capital, la ecuación de Euler, que lo que hicimos fue acá reemplazar R más D, entonces tenemos F' de K menos D por ρ. Acuérdense que la ecuación de Euler la teníamos más arriba, a ver si las muestro. Era C punto sobre C era igual a 1 sobre sigma por R más D, y lo que teníamos después era que F' de K era igual a R más D. Entonces este R chiquitito es el que reemplazamos por F' de K menos D, y nos queda esta función que tenemos acá. La tercera función, reemplazamos, como B es igual a K, reemplazamos el capital. Estas tres ecuaciones describen el comportamiento dinámico de la economía, ¿no? Nos van a describir el consumo, el capital y el PBI. Bien. ¿Qué propiedades tiene este estado estacionario? C punto sobre C, ¿no? Lo que queremos es que sea constante, porque queremos que obviamente se suavice el consumo. Entonces, para que el consumidor acepte una senda de consumo que suba, que aumente, debe recompensarse cada producto marginalmente superior, cada productividad marginal del capital superior, tiene que ser superior a la depreciación, a delta y a ρ, ¿no? Entonces, si tenemos que F' de K es mayor a D más ρ, C punto sobre C va a ser positivo. Si tenemos que F' de K es igual a delta más ρ, entonces lo que vamos a tener es que todo este paréntesis es 0 y C punto sobre C no va a variar en el tiempo.
¿no? Entonces, dado que sigma, delta y rho son constantes, para que todo esto sea constante, entonces f' de k tiene que ser constante. Y esto solo se da si k punto es constante. Es decir, que k punto tiene que ser igual a 0 en el estado estacionario, ¿no? Bien. Además tenemos que, para que todo este paréntesis sea igual a 0, bueno, como f' de k es constante, ¿no? No van a existir incentivos a variar el consumo, entonces ese punto va a ser igual a 0. En el estado estacionario vamos a tener que c punto sobre c es 0, y eso entonces vamos a tener que el paréntesis tiene que ser 0. Entonces tenemos que f' de k tiene que ser igual al delta más rho. Y esto es igual a la regla de oro modificada. ¿Se acuerdan cuando vimos la maximización del consumo en el modelo de consumo óptimo? Ahora lo vamos a ver gráficamente, cuál es la ubicación de cada uno. Pero lo que tenemos acá, la regla de oro era delta más n, y acá tenemos delta más rho, ¿no? Gráficamente, lo que vamos a tener, ¿no? F' de K oro tiene que ser igual a delta más n. Y la F' de K igual a delta más rho es esto que tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos la función de producción, tenemos delta n más delta y rho más delta, que es de Ramsey. Entonces el capital de Ramsey, en este caso, estaría un poco más hacia la izquierda. Entonces el consumo mayor se daría con la regla de oro. ¿Por qué? Porque en Ramsey se valora un poco más el consumo presente, entonces no están dispuestos a sacrificar tanto consumo presente para después aumentar el consumo en el futuro. Por eso se da que tenemos que el K de Ramsey estaría un poco a la izquierda del K de oro, y lo que se consumiría en el modelo de Ramsey sería menor que en el de oro. Y acuérdense además que supusimos, para que no explotara, que Roma era mayor que n. Por eso tenemos que delta más n, ¿no?, es menor que delta más rho. Eso era para, ¿se acuerdan cuando pusimos que la función era acotada para que no tuviésemos trayectorias explosivas? Bien. Pasemos a analizar un poco la dinámica del modelo. Para esto vamos a estudiar un diagrama de pasos, un diagrama de fases en 5 pasos. Primero vamos a construir la curva de los valores de C y K, para los que K punto es igual a 0, en un plano de C y K, ¿no? Entonces vamos a tener que el consumo va a ser igual a F de K menos delta más NK, ¿no? Aquí lo que tenemos es esta función pasa por los puntos C0 y K0. El paso 2 es analizamos la dinámica del capital por encima y por debajo de la curva, ¿no? Entonces, ¿cómo es la derivada de K punto respecto de C? Es igual a menos 1. Y gráficamente lo podemos ver así. Lo que tenemos es que la diferencia, ¿no?, entre la función de producción y la recta esta de depreciación es lo que se consume. Entonces, ¿qué vamos a tener? El máximo de consumo se va a dar donde la derivada de la función de producción, es decir, f' de acá es igual a delta más n. En el punto de consumo 0 y K0, todos estamos en 0. A medida que aumenta el capital,
va aumentando el consumo hasta llegar a su máximo, para después ir disminuyendo hasta el punto donde se cruzan la función de producción con la curva de depreciación. A partir de ese punto el consumo pasa a ser negativo. ¿Qué pasa por encima y por debajo de estas curvas? ¿No? Imagínense que yo estoy ubicado acá. ¿No? ¿Qué está pasando acá? En este punto, yo estoy consumiendo menos, ¿no? Estoy consumiendo menos de lo que podría consumir para agotar todo el producto. Entonces, estoy acumulando capital. Cuando estoy por debajo de esta curva, cualquier punto por debajo de esta curva, yo estoy acumulando capital. Entonces el capital se me mueve hacia la derecha. Ahora, cuando estoy por encima de esta curva, quiere decir que estoy consumiendo más, ¿no?, de lo que yo podría, es decir, que tendría esta depreciación y mucho más consumo, entonces estoy consumiendo capital que tenía, con lo cual el capital va disminuyendo. Entonces, por encima de la curva, vamos a tener que el capital se mueva a la izquierda, y por debajo de la curva, el capital se mueve a la derecha. Bien. Ahora vamos a escribir, a construir la curva de C punto. C punto es igual a C por 1 sobre sigma por F' de K menos delta menos ρ. Acá lo que tenemos es que C punto va a ser igual a 0 si C es 0 o F' de K es igual a delta más ρ, que es la regla de Oro modificada. El punto donde C es igual a 0 mucho no nos importa, porque tenemos un punto donde el consumo es 0, prácticamente no nos importa, entonces nos vamos a centrar donde la productividad marginal del capital es igual a delta más ρ. Vamos a analizar la dinámica del consumo asociada a la curva C punto igual a 0. La derivada de C punto respecto de C es 1 sobre sigma por la derivada segunda de K, que es negativa. Y esto, si lo miramos gráficamente, lo que vamos a tener en el espacio CK, vamos a tener que la curva C punto igual a 0 es una recta vertical, donde, como habíamos dicho, F' de K es igual a delta más ρ, ¿no? ¿Qué vamos a tener? A la izquierda de K estrella, ¿qué es lo que está pasando? A la izquierda de K estrella, el capital es menor que el capital que hace que la productividad marginal del capital sea mayor, sea igual a delta más ρ. Entonces, a la izquierda, la productividad del F' de K va a ser mayor que la que tengo sobre esta recta. Entonces, al ser F' de K mayor, C punto sobre C va a ser positiva, el consumo va a empezar a aumentar. Hacia la derecha voy a tener que la productividad marginal del capital va a ser menor porque tengo un capital mayor, entonces C va a ir disminuyendo. El siguiente paso, ya es el último, es analizar la dinámica de este modelo. Vamos a tener 3 puntos, ahora gráficamente lo vamos a hacer. Un punto A, donde C es igual a 0 y C es igual a 0, el origen es un estado estacionario estable, o sea, no nos vamos a mover, o sea, donde C y K sea igual a 0, siempre nos quedamos ahí. Después podemos plantearnos un punto B, ahora lo vamos a ver, donde C, acá tenemos los 3 puntos, no, esperen, no tenemos los 3 puntos ahí, perdón. Un B, un punto donde el consumo es 0, y F de K es igual a delta más N por K, también es estable,
tampoco nos interesa mucho, eso sería el punto de acá, B, este es el punto A, el primero que estamos viendo, y después lo que nos interesa es el punto C, el tercer punto que vamos a analizar 3 casos distintos, ¿no? Y vamos a pensar que tiene la estabilidad de punto de silla, donde C es igual a F de K menos delta más N por K. Vamos a pensar qué pasa. ¿Por qué decimos punto de silla? Porque es como si fuese una montura. O sea, hay que salir justo en el punto adecuado, la combinación de consumo y capital, para que vayamos hacia el punto C de estado estacionario estable que nos interesa, donde C punto es igual a 0 y K punto es igual a 0. Fíjense que si nosotros salimos de una combinación de consumo y capital más pegados hacia la curva K punto igual a 0, vamos a tener mucha fuerza hacia arriba y un poquito de fuerza hacia la derecha, hasta que cruzamos la curva de, de K punto igual a 0 y nos vamos. Cualquier punto, ¿no? en este que estoy marcando acá es inestable, donde nos va a tender hacia K igual 0. Cualquier punto sobre este cuadrante nos va a tender al punto B, y cualquier punto sobre este o sobre este no necesariamente nos tiende al punto C. Para llegar al punto C tenemos que salir justo en la combinación adecuada de capital y consumo. El punto C1 entonces nos lleva a niveles de consumo altos y capitales bajos, entonces en determinado momento tiene que caer el consumo hasta llegar a un nivel 0, porque no tenemos más capital. En el punto C2, lo que nos va pasando es que el consumo también va aumentando muy levemente, el capital va aumentando hasta que cruzamos la curva C punto y tendemos al punto B0. Entonces, ninguno de esos puntos termina siendo estable, y para que se dé estable tenemos que partir del punto C0, donde tenemos la combinación de capital y consumo que hacen que tendamos al punto C. Fíjense que en el punto C1, finalmente lo que nos va a pasar es que vamos a llegar a un punto donde K es igual a 0 y C es igual a 0. Entonces, no se podría cumplir la condición de Euler y tendríamos que C punto sobre C tiende a infinito. Entonces es una trayectoria explosiva que no se cumple las condiciones de primer orden que habíamos visto antes. En cambio, en el punto C2, por ejemplo, lo que vamos a tener es que F' de K, B a K, va a ser mucho mayor a la de K-Gol, que habíamos visto que tampoco estaba dentro de las condiciones de primer orden. Entonces, lo que tenemos que tanto C1 como C2 no están cumpliéndose los óptimos, entonces los individuos o las familias no elegirían estos puntos de consumo, sino que ellos mismos elegirían C0 para ir hacia una trayectoria estable. Bien, vamos a plantearnos ¿qué haría un planificador? El planificador pensando que lo hace como un óptimo paretiano, ¿no? El planificador elegiría igual que una economía descentralizada. Ya como acá no tenemos gobierno, no tenemos impuestos, no tenemos externalidades, la decisión del planificador va a terminar siendo lo mismo.
El equilibrio en el sentido de Pareto quiere decir, acá existe competencia perfecta, no hay externalidades, no hay un sector público que genere distorsiones, entonces el mercado es capaz de asignar los recursos de la forma más eficiente, ¿no? El problema del maximizador es maximizar esta utilidad sujeta a esta restricción. Planteo cómo es el ejercicio del planificador, porque después podemos ir viendo cómo, planteando con impuestos, esto se puede alterar, o en algunos otros modelos donde tenemos alguna externalidad, cómo esto puede ir modificándose. Bien, ahora vamos a ver, a pasar a otro video para que no se nos haga tan pesado este.